Pues muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de nuestro programa Memorias, una plática con nuestra historia. Yo soy Gabriela Martín del Campo y esta vez tenemos el privilegio enorme de conversar con la doctora Emma Espejel Aco, una figura fundamental en el desarrollo de la terapia familiar en México, con una amplia trayectoria en la formación de generaciones de terapeutas, la supervisión clínica y la investigación aplicada al funcionamiento familiar. La doctora Emma Espejel Aco es psicóloga y maestra en psicología clínica de la UNAM, maestría en terapia familiar por IFAC, doctorado en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. Es docente de la UNAM por 18 años, en la Universidad Anáhuac por 10 años, en la Vasco de Quiroga por 15 años, en la Autónoma de Tlaxcala 21 años y en diferentes universidades de la República, dando talleres de la escala de funcionamiento familiar de su autoría en IFAC desde 1981, dando clases y coordinando la sede del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por 11 años en INER, asesora y supervisora de tesis y grupos. Actualmente supervisa el ARES de terapia médico-familiar en el Hospital Ángeles de Interlomas, ponente y asesor en la Casa de la Cultura del Centro Regional de Otumba, México. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida, Emma. Muchas gracias, Gaby, a ti, Muy con bien. mucho gusto. Muy bien, te quería preguntar, a lo largo de tu formación, ¿has transitado por instituciones claves como la UNAM, RAC, la WIC? ¿Qué te llevó a ti a integrar estos distintos enfoques clínico, sistémico y psicoanalítico en tu práctica? Y de verdad que te agradezco también muchísimo porque fuiste mi maestro. Bueno, Gaby, siempre creo que desde que contacté con lo comunitario, en el centro comunitario de la UNAM, ¿sí? Me enamoré de este trabajo colaborativo directamente con grupos y con la gente. Y tuve la oportunidad después en otras universidades como en la Anáhuac de trabajar en una casa que ellos eh, construyeron después de los sismos, ¿sí? Y que ahí también hubo la oportunidad de trabajar con maestros, con familias, abiertamente, colaborativamente. Entonces, esa trayectoria me marcó después del trabajo en el centro comunitario de la UNAM. También le tengo que reconocer al doctor Macías de su proyecto en el seguro, en el IMSS, de un centro comunitario que nos duró 5 años también y que también ahí adquirí una experiencia muy interesante trabajando con individuos, familias y grupos Sí, durante 5 años, 5 años. Y entonces este hasta fue que fue cerrado el centro. hasta que se cerró. Ahora, ¿Sí? ¿puedes tú decir que esta experiencia en particular marcó un giro decisivo en tu manera de comprender a las familias, o nos puedes narrar alguna otra? Como un momento o experiencia que marcara el giro y dijeras: "Quiero ser terapeuta familiar". Y yo creo que sí, sí influyó porque antes de ser terapeuta familiar, yo ya veía familias sabiendo que no debería serlo. Y entonces me hizo ver la necesidad de prepararme, de ver que no era fácil abordar familias, ¿no? Entonces, emocionalmente sí me conectaba, pero me faltaban herramientas. Cuando yo supe en el Centro Comunitario del Seguro Social que el doctor Macías llevaba a sus alumnos que estaban haciendo terapia familiar, me dio muchísimo gusto, empecé a investigar y fue entonces cuando llegué al Instituto de la Familia. Y desde ahí hice la maestría y no he dejado de estar en el Instituto de la Familia. Muy bien. Entonces, ahora que estás contándonos
que veías familias antes y que de pronto decidiste prepararte, ¿cuál crees tú que es la característica que distingue a un terapeuta familiar con formación sólida frente a uno que solo aplica técnicas o este, quiere dar terapia o ve familias, pero no tiene una formación sólida? ¿Qué lo distingue? ¿Cuál es la Sí, yo creo que sí, siempre he estado muy consciente de eso, que mi preparación me permite comprender a la familia en su dinámica interpersonal, interaccional, pero viendo también las dinámicas interpersonales y intrapsíquicas también. A veces trabajo con sueños en las familias. Si hay sueños familiares muy interesantes, ¿no? Entonces sí me ha permitido hacer como una combinación, una integración muy amplia y diferente, así nada más fuera terapeuta familiar. Exacto, muy bien. Pues Emma, eres autora de la escala de funcionamiento familiar, que es ampliamente utilizada en contextos clínicos y académicos. Cuéntanos, por favor, cómo surge esta herramienta y qué necesidad clínica buscaba responder. ¿Cómo se te ocurre de pronto, pues, empezar a, a- a estructurar esta escala? Y Gaby, yo tenía la necesidad de recibirme, de titularme de la maestría en la UNAM. Ujú. Y dado que estaba yo trabajando en el centro comunitario, empecé a aplicar algunos reactivos, ¿sí? Junto con un grupo de maestros que trabajaba yo con ellos, que fue muy interesante, ¿sí? Y de ahí surgió después la posibilidad de ir perfeccionando, digamos, ¿sí? Y empiezo con obtener no una escala, sino una que llamé guía conjunta de evaluación familiar, ¿no? Que después se convierte en el cuestionario de evaluación familiar. Y cuando me recibo de maestría, presento ese cuestionario de evaluación familiar como tesis, ¿sí? Y muchos de los asistentes se lo llevaron y lo empezaron a aplicar, ¿no? Entonces dije, esto necesita pulirse más, ¿no? Necesita una guía para su aplicación correcta, ¿no? Porque lo estaban aplicando como creían, ¿no? Entonces yo desarrollé ya lo de la escala, pasé al tercer paso, que fue el desarrollo de la escala, junto con cientos de familias de la zona norte de, de la Ciudad de México y una parte del sur también, que trabajaba yo en INER, ¿no? Entonces así fue como se dieron las tres etapas de desarrollo de lo que es hoy la escala de funcionamiento familiar, que tiene mucho trabajo actual, anterior también. Y desde tu experiencia, ¿qué dimensiones del funcionamiento familiar suelen ser como más difícil de evaluar o intervenir, digamos? ¿Cuál ha sido A ver, otra vez hazme la pregunta, por favor. Sí, ¿qué dimensiones del Claro. funcionamiento familiar, digamos, que tú, pues, incluyes en tu escuela, suelen ser más difíciles de evaluar o de intervenir? Pues mira, yo creo que la escala explora conjuntamente todas las áreas, desde la autoridad hasta los aspectos emocionales, las conductas disruptivas, afloran después de una buena aplicación con una familia, salen todos esos los roles y la comunicación y los aspectos emocionales. No creo que haya diferencias. Se preguntan bien y se obtiene buena respuesta, ¿sí? No es experimentado que unas más y otras menos, ¿no? Realmente, modestia aparte, está tan bien hecha que explora, permite la exploración de todas las áreas. De todas las áreas, digamos, y de una manera muy
amable, digamos, y clara, ¿no? Me parece que ese es un valor muy grande de Sí. ujú, Muy amigable, sí, muy muy amigable, amigable y claro. exacto, muy amigable. Y bueno, también en tu experiencia docente durante décadas en distintas universidades del país, ¿cómo qué cambios has observado en la formación de los psicólogos y terapeutas a lo largo del tiempo? Desde que empezaste hasta ahora, ¿qué cambios has notado? Mira, Gaby, la mayoría y bueno, yo empiezo dando clases en la UNAM, ¿sí? do- Donde la población es joven y es inquieta, y me gustó mucho trabajar con ellos, con sangre muy fresca, muy nueva, ¿no? Y después, cuando salgo de la universidad y me voy a otras universidades, tengo la posibilidad de trabajar casi con puros maestros, con los maestros que eran formadores en esas universidades. Y ahí sí noté diferencias muy grandes de muchos aspectos, ¿no? Del lugar, de estatus. Y entonces sí noté diferencias muy importantes entre los maestros de algunas universidades y de otras, ¿no? Por ejemplo, en la, en la Universidad de Tlaxcala, que es donde permanecí más tiempo, ¿sí? Observé un gran interés y una muy buena preparación de los maestros. En la Universidad de Anáhuac también muy buena preparación, pero menos interés en las familias. Están más enfocados a lo individual, estaban en ese tiempo más enfocados a lo individual. Y lo que disfruté mucho fue fueron mis visitas a otros estados, donde generalmente me invitaron maestros, a la Universidad de Durango, a la Universidad de Chihuahua, a todas estas universidades de los estados, tanto del norte como del sur, porque también fui a Chiapas, ¿sí? Donde la mayor parte de mi trabajo docente fue con maestros. Y eso te da otra dimensión, porque te permite ver la situación de ellos y su experiencia con los alumnos que están trabajando, ¿no? Fue muy rico. Considero que fue muy rico llevar estos talleres a los estados diferentes Ok. de casi toda la República. Entonces, me decías que has participado como ponente y asesora en espacios comunitarios y en toda la República y has aprendido muchísimo de esto. ¿Qué papel crees que tiene la psicología en contextos no institucionales, así como en trabajo de campo, de comunitario? ¿Qué podemos hacer como psicólogos? Tú que tienes esta experiencia. Bueno, mira, directamente con grupos en la comunidad, sí he desarrollado mucha colaboración en, en el Estado de México, en el estado de Tlaxcala y en el estado en Lerma también, en Lerma, que es Estado de México. Ahí la Universidad de Anáhuac abrió un centro llamado Cualcán, ¿sí? Donde hubo la oportunidad de participar tanto con los padres como con los maestros para la solución de un conflicto que se estaba dando, ¿no? Ah, ok. Pues realmente eso me ha dado mucha experiencia. La otra área donde he incursionado es en la de las asociaciones, ¿no? En la parte de asociaciones como la Asociación de Terapia Familiar, ¿sí? Ujú. Por varios años, donde fui presidenta, también el Instituto de la Familia, esa Ok. parte que es muy bonita, Ujú. también muy colaborativa, de mucho crecimiento y de mucho interés por hacer
pues llevar el servicio de la terapia familiar a diferentes núcleos, desde ahí, nacionales e internacionales. ¿No? Y también veo que actualmente supervisas el área de terapia médico familiar. Entonces me gustaría preguntarte cómo se articula el trabajo psicológico en el contexto médico y como qué retos implica, qué pasa cuando aparece la enfermedad en una familia, cómo impacta esto. Es muy impresionante, Gaby, muy impresionante, porque tienes la oportunidad ahí, bueno, mi labor ahí es supervisar al equipo, que es un equipo no muy grande, pero muy comprometido, muy, muy entregado, y te da la oportunidad de trabajar, si no con el paciente, porque a veces no es posible, ya está en un grado tal de que le hemos llamado el muriente, ¿no? El próximo a morir. Hay muy poco que hacer con él, pero mucho que trabajar con la familia. Entonces sí, me ha dado la posibilidad de contactar con lo que se produce en los psicólogos participantes, en los terapeutas médicos familiares, que te digo son muy comprometidos, y, y lo que, cómo reciben el impacto de los familiares ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Claro. O ante la no pérdida, a veces son trabajos muy exitosos. Sí. Donde no hay pérdidas, todo se resuelve muy bien, regresan a su casa muy capacitados y en otras condiciones. Entonces ahí la experiencia ha sido muy contrastante de casos exitosos y casos que no dejan de ser exitosos, pero son duelos que hay que trabajar con el mismo equipo, que no pocas veces también te toca personalmente. Ok. Afortunadamente mi trabajo lo comparto mucho con la coordinadora, que es Terry Baez, y estamos muy coordinadas. Muy bien. Toda una experiencia. Toda una experiencia y qué bueno que estás tú ahí de verdad, que es un gran elemento, ¿no? Y en cuanto a tu experiencia, tu historia en IFAC se remonta a más de 4 décadas. ¿Cómo ha evolucionado la terapia familiar en México desde entonces? ¿Cómo puedes describir esto? ¿Cómo? Bueno, mira, yo creo que después de ser el fundador, el doctor Macías, y por tanto, IFAC, el pionero de la terapia familiar en México, ¿sí? Ha surgido muchísimo el interés al grado de que a partir de entonces aparece ILEF, aparece personas, me parece que personas aparece después, y en los estados también surgen algunos centros de terapia familiar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ha evolucionado muchísimo en su influencia con otras instituciones, ¿no? Aparte de también su epistemología y su grado de comprensión de la terapia familiar, que va de acuerdo a la evolución de lo que está pasando. Ahora, por ejemplo, a nivel mundial, ¿no? Donde vemos casos que no puedes quedarte nada más relacionándolos con México, ¿no? Sino que ves la influencia de lo que está pasando en el mundo y cómo afecta también a las familias y sobre todo a los hijos en las familias. Ya. Y después de tantos años de docencia y de supervisión, ¿qué consideras que ha sido tu principal aportación a la formación de terapeutas? Es decir, ¿qué te gustaría que permaneciera de tu trabajo en las nuevas generaciones? Pues que me recordaran como una persona interesada en su crecimiento y en su desarrollo. Básicamente ahí me he centrado mucho en,
el interés que cada uno de los alumnos pone en su crecimiento. Yo he reforzado y he estimulado y he logrado muchas satisfacciones en ese sentido. Okey. Y si pudieras dar una recomendación esencial a quienes hoy se están formando como terapeutas familiares, ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación sería que se no se quede nada más en lo individual, en la psicología personal o psicoanalítica, sino que integren todo, que tengan un panorama amplio, constante y global, ¿no? Esa sería mi principal recomendación. Para poder trabajar con el crecimiento de un terapeuta, es necesario tener esa visión, esa experiencia global, pasada, presente y podríamos decir futura, ¿no? Muy bien. Algo que Integral, global. integrar y sí. ¿Algo más que quieras comentar que, no de tu trayectoria que no hemos hablado, que nos quieras aportar para terminar esta entrevista? Pues yo creo que mi hablar de mi estancia en IFAC ha sido una de las áreas más satisfactorias, más cercanas, más de crecimiento personal, sentimental, ¿sí? Diferente a otros espacios como el de la UNAM también, que a pesar de haber salido después de 18 años, he mantenido contactos amistosos muy bonitos. Pero en IFAC es como mi alma mater, vamos a decir, ¿no? Aparte de la UNAM. Es mi segunda alma mater y mis recuerdos actuales, presentes, siguen siendo de mucho agradecimiento, crecimiento y bienestar. Eso diría yo, Gaby. Muy bien. Pues, la doctora, María Emma Espejel nos ha mostrado, digamos, con esta conversación sobre su trayectoria, que la familia no es solo un sistema que se estudia, sino también es un vínculo que se escucha, que se piensa y que se transforma, ¿no? Y que gracias a personas como tú que han estado presentes en este trabajo, pues tenemos muchísimo conocimiento y crecimiento porque tú nos has impulsado. Así que te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este tiempo para hablar sobre ti y tu trayectoria. Gracias, Muy bien. gracias. Muchas gracias. Soy Gabriela Martín del Campo. Este fue un programa de memorias, una plática con nuestra historia del Instituto de Investigación y Estudios sobre la Familia IFAC. Es todo.